Y la palabra de Dios dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todo lo que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En, en el estudio anterior nos damos cuenta que el Señor es la resurrección. Y dice bien claro que Dios Padre le ha dado a Él toda la potestad. Arriba en el cielo, abajo del cielo, abajo de la tierra, en todos lugares. Y va a llegar el momento en que el Señor va a resucitar a aquellos que están en Cristo, aquellos que hicieron la voluntad del Padre. Aquellos que hicieron la voluntad del Padre van a resucitar y van a obtener la vida eterna. Pero esto va a suceder en la venida de Cristo, donde nosotros vamos a reinar por 1000 años con Él en la tierra. La resurrección de condenación es después de los 1000 años del milenio, del reino de Cristo. Ahí van a resucitar aquellos que rechazaron a Jesús. ¿Okay? Aquellos que rechazaron a Jesús, ellos ya están condenados, como dice Juan, ¿no? Que vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, vino al mundo y el mundo no lo reconoció, y vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, no lo reconocieron. Pero aquellos que lo recibieron, que creyeron en su nombre y lo recibieron, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, Él dice, van a resucitar a condenación aquellos que rechazan a Jesús. En la conversación que tiene Juan, ¿no? capítulo 5 de Juan con versículo 30, y vamos a seguir para adelante para terminar este capítulo, es muy interesante. La conversación que tiene Jesús con los judíos en ese momento, le dice en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Como ya no hemos visto en los versículos anteriores, dice que los judíos trataban de buscar cómo matarlo a él. ¿Por qué? Porque él se había puesto en el mismo nivel del Padre. Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Entonces se puso él en el mismo nivel. Y entonces, y todo por el hecho de que, él rompió también el día de reposo. ¿Okay? Ahora, Jesús es el día de reposo para nosotros. Nosotros los creyentes, los que lo recibieron, que creen en Él y lo recibieron, nosotros descansamos en Él. Él es nuestro reposo. ¿Okay? Pero acá está hablando que Dios trabaja a la misma vez el día de reposo. No, pero para ellos están viendo cosas materiales, no lo espiritual, sino lo material. Acá lo que está hablando Jesús es lo espiritual. Es algo muy interesante porque aquí ellos veían solamente a un hombre. Entonces, él dice, no, lo acusaban a él de cómo él iba a ser el Hijo de Dios y lo querían matar por blasfemiar. Y dice,
yo tengo testimonio. No. Y acá el versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Ok? Porque nadie puede dar testimonio de sí mismo. Tiene que tener testigos. Entonces, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y acá es donde él nombra a Juan. Y dice Juan Bautista, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué? Porque el Padre mandó a Juan el Bautista a abrir camino en el desierto para que la gente recibiera a Jesús. ¿Okay? Entonces acá él mismo está diciéndole a los judíos, ¿okay?, que Juan es el que venía dando testimonio de él. El versículo 33 dice, vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Acuérdate que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por Él. Entonces, estamos buscando la verdad. Ellos están buscando la verdad. Los judíos estaban buscando la verdad, pero rechazaban a la verdad. ¿Ok? Porque no veían las cosas espirituales en Jesús. Entonces, ellos rechazaban la verdad. Pero el versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Entonces Jesús, la única manera que los judíos podían encontrar la salvación era por medio de Jesús. ¿Okay? Entonces Jesús le dice, yo les digo esto para que ustedes sean salvos, para que vean ustedes que Dios Padre mandó a Juan a testificar de mí, y esto es verdad. Ahora el Padre está testificando. ¿Qué pasó cuando Jesús se estaba bautizando? No. Jesús se fue a bautizar donde Juan estaba bautizando y Juan el Bautista lo bautizó al Señor. Y dice que cuando salió y le dijo, el Padre le dijo a Juan, a quien tú veas que el Espíritu Santo reposa sobre él, Él es mi Hijo amado. Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, hay 4 testigos ahí nomás, que Juan, el apóstol, nos enseña en el primer capítulo. En los otros evangelios también hablan de la venida del Espíritu Santo sobre Jesús cuando estaba bautizándose. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan mismo está dando testimonio. Yo vi descender el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Entonces, y no solamente sucedió que el Espíritu Santo descendió en Jesús cuando él salió del agua, descender sobre él, pero también escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, tengo complacencia, me complazco. Él es el verdadero, Él es la vida, Él es la luz de la humanidad, Él es el camino a Dios, Él es la escalera para subir al cielo, ¿no? Entonces, nadie va a poder llegar al Padre si no es por medio de Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron presentes en el bautismo de Jesús. Eso quiere decir que en el creyente no hay un solo Dios nada más, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en la vida del creyente de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Y nosotros vemos que el Padre creó todas las cosas con el Hijo, amén, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, sobre las tinieblas. Y Dios dijo, hágase, ¿qué?
la tierra y se formó, pero el Espíritu Santo comenzó a formarlo, creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios. Entonces vemos aquí, Juan está dando testimonio. Juan el apóstol está diciendo que Juan, dando testimonio, vemos al Padre, el Hijo que se está bautizando y el Espíritu Santo que está reposando sobre él. Entonces, dice, ustedes no reciben mi testimonio, pero sin embargo ustedes mandaron a preguntarle a Juan si realmente él era el Mesías. Pero dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Okay? Ellos sabían muy bien que Juan era profeta. Pensaba que Juan era como el Mesías, porque estaba bautizando. Pero no, Juan le dice, no, viene atrás de mí, viene otro que yo no soy digno de desatarle las sandalias, las sandalias. No soy digno. Pero él es mayor que yo. Él es mayor que yo. A pesar que no está hablando mayor en el sentido de que era, ¿cómo se llama? De edad. Porque el que era mayor de edad era Juan. 6 meses le llevaba a Jesús. ¿Ok? Sino que él es primero. Él es antes que Juan. Él es antes que Abraham. Él es antes que Moisés. ¿Ok? Gloria a Dios. Jesús le dice, Él es la antorcha, Él alumbra. Él estaba alumbrando en ese tiempo. Pero, 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora aquí está, fíjese, de nuevo comienza a traer al Padre así mismo. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, da testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ok, aquí le está diciendo, mira, ni siquiera ustedes tienen la palabra, pero sin embargo, ellos sabían las Escrituras. Ok, pero hay algo muy interesante acá. Fíjate lo que es. Dice bien, mas yo tengo mayor testimonio que la de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonios de mí. ¿Qué dijo Nicodemo cuando fue a verlo al Señor? Le dice, Señor, le dice a Rabino, en primer lugar, Rabino lo llama Jesús, tú vienes de Dios, porque si no, porque las cosas que tú haces es porque Dios está contigo. Nicodemo, que era un hombre muy importante en la sociedad judía, y que él enseñaba también la palabra de Dios, un maestro de la palabra de Dios, él reconoció bien claro a Jesús, que Dios estaba con él, por las obras que él hacía, los milagros que él hacía, de la manera que él enseñaba la palabra. Por eso mismo que Jesús
le dice a los judíos aquí, ¿no? Le dice, mira lo que está sucediendo conmigo, ¿no? Las obras que hago yo las hace el Padre en mí, ¿ok? Para que se cumpliese las profecías. Las mismas obras que yo hago da testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Por eso mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Y Él vino a hablar de la vida eterna. Lo espiritual. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Ok? Nunca habéis oído su voz. ¿A dónde escucharon la voz del Señor? Cuando se bautizó Jesús. Y se abrió los cielos, dice, y escucharon, la gente escuchó la voz. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Escucharon. Cuando escucharon la palabra de Dios, los judíos. Moisés no le dio el maná en el desierto al pueblo de Israel. ¿Quién le dio el maná? Dios le dio el maná al desierto. Es el pan espiritual, no Moisés. La palabra de Dios es el maná para nosotros. Estamos alimentándonos espiritualmente. Acá dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ya. Pero ¿qué dijo el Señor a Tomás? Ustedes saben a dónde voy y voy a dónde está el Padre. Y dice, Tomás, nosotros no sabemos dónde está el Padre. Enséñanos. Pero Tomás, ¿de hace cuánto tiempo me estás viendo? Wow. ¿De hace cuánto tiempo que me ves, Tomás? Vengo hablándoles a ustedes como 3 años y medio y no te das cuenta que cuando tú me ves al Padre. Wow. Imagínate cómo se ponen los judíos al escuchar eso. Los judíos no les gustan. ¿Por qué? Porque vamos a llegar más adelantito, voy a explicarle por qué no les gusta a ellos esto. Porque todavía ellos piensan que el Mesías que viene no los va a llevar al cielo, sino los va a llevar a reinar físicamente aquí en la tierra. Y fíjate lo que dice acá. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Jesús los acusa a ellos que no tienen la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis, no me ha recibido. Y la palabra de Dios habla de mí. La palabra de Dios habla de mí. Moisés habla de mí. Los profetas, los libros de los profetas hablan de mí. Isaías dice, un niño nos ha sido dado. Un niño nos ha sido dado. El Hijo de Dios. En otra parte le dicen, lo llamarán Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso. Y está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Jesús ha cumplido más de 300 profecías en su vida. ¿Cuál es el chance que una persona cumpla 10 o 15 profecías de la Biblia? Son muy pocas el chance. Pero Jesús ha cumplido más de 300 profecías que hablan de Él. De su venida, de su crucifixión. ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Para qué vino?
Él lo ha cumplido. Pero aquí en el versículo 39 le dice a ellos, no, la palabra de Dios habla de mí, pero ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonios de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿No? Los judíos se conocían la palabra bien. Ellos escudriñaban. Esto me llama la atención porque muchas veces conocemos la palabra de Dios. Somos grandes teólogos, ¿ok? Pero de ser teólogo, conocer la palabra de Dios no te lleva a ti a la salvación. No. Tienes que tener una relación. Si tú lees la Biblia por leerla y dices, oh, ya sí lo he leído, pero tú no has visto al Hijo de Dios, que tienes que glorificar, tienes que honrar al Hijo, estás perdido. No tienes salvación. Porque la Biblia nos habla a nosotros de la redención del hombre. ¿Y quién es el que nos redime a nosotros? Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él tiene que ser glorificado para llegar al Padre, porque Él es el que intercede por nosotros al Padre. No hay otro. No hay otra persona que pueda interceder por nosotros delante del Padre. Si tú quieres llegar al Padre, lo único que yo te puedo decir, acércate a Jesús. No te acerques a otro. Los papas no te van a llevar a ti al Padre. Ellos no pueden orar porque ya están muertos. Su tumba, tú vas a la tumba de ellos y encuentras sus huesos ahí. Pero tú vas a la tumba donde enterraron a Jesús de Nazaret, está vacía. Y la Biblia nos enseña bien claro, nos da testimonios que Jesús resucitó. ¿Y cuáles son los chances que los vieron? Lo vieron muchos. Lo vieron muchos al Señor resucitado. No solamente 1, 2 o 3 o 4, muchos. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, Él es el que está intercediendo por mí. Si tú necesitas algo, yo lo único que te puedo decir, no, anda a Jesús. María no puede interceder por nosotros, es la madre del Señor, pero María misma dijo, bien claro, que su Hijo es su Salvador. Ya, su Hijo es su Salvador. Ya es bendita entre todas las mujeres. Es un honor de que Dios la ha usado a ella para traer al Salvador al mundo. Pero ella no es la Salvadora. Ella fue un instrumento de Dios, y gloria a Dios que fue un instrumento de Dios para traer al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Quien nos salva. Quien salva a María misma, porque ella misma lo dijo. Pero sin embargo, hay gente mala que trata de rezarle para que intercedan por ellos, lo que están para que los salven. No, Jesús es el que nos salva. Si tú quieres la salvación, si tú quieres que algo suceda en tu vida, no, que Dios te escuche tu oración, acércate a Jesús. Él es el que intercede por nosotros. Por eso mismo, si tú no encuentras eso en la Biblia, es porque no has nacido de agua y de espíritu. Pídele a Jesús que te abra el entendimiento para que puedas entender la palabra de Dios. Así como Nicodemo se acercó a Jesús. ¿Por qué? Porque reconoció él
que Jesús, en primer lugar, era el maestro de maestros. Segundo, vio que los milagros que hacía Jesús y la manera que él enseñaba, no había poder en él. Y le dice, las cosas que tú haces no las haces al menos que Dios no esté contigo. Pero Dios está contigo y haces las cosas de Dios. Y aquí mismo está en un diálogo Jesús con los judíos que estaban acusándole a él por romper el día de reposo. El día de reposo. Y le dice, ustedes escudriñan la palabra de Dios. Ustedes escudriñan, pero sin embargo, la palabra de Dios habla de mí. Y no me quieren recibir. No quieren recibir la salvación. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No está hablando, bueno, tienes que ir de mi mamá, donde María, o donde mi hermano, o los papas. No. Jesús está nombrándose a sí mismo, se está poniendo en el mismo lugar que Dios, el único que te puede dar vida, salvar tu vida, perdonar tu pecado, es Dios. Y aquí vemos Dios en carne. Jesús de Nazaret, Dios en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 41, gloria de los hombres no recibo, dice. El hombre no quería recibirlo a él. No querían glorificarlo. Lo estaban rechazando a él. Querían matarlo. El versículo 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, la Biblia, tú puedes leerte la Biblia, puedes decir todo lo que la Biblia puede decir. Esto. Pero si no tienes amor, que es el Espíritu Santo que nos da el amor. El fruto del Espíritu Santo, el primer fruto del Espíritu Santo en el creyente es amor por los demás, amor por Dios en primer lugar y amor por los demás y el resto y las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Lo dice y te voy a llevar para que tú veas lo que dice lo dice en Gálatas y lo vamos a ir al capítulo 5, versículo 21. Y dice bien claro, mejor dicho, 22. En Gálatas capítulo 22, capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Las cualidades es esta, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templeza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo. Estas son las cualidades que tenía Jesús en su vida. Ahora, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, tú vas a comenzar a amar a Dios y a tu prójimo. Y vas a desarrollar estas cualidades. ¿Por qué? Porque por eso mismo que San Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, le dice en el versículo 16, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu. Eso es tener una relación con Jesús. Es una relación, puedo andar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu me va a enseñar a mí la palabra de Dios, me va a revelar la palabra de Dios en primer lugar. Me va a revelar sabiduría, inteligencia. Me va a revelar conocimiento de las cosas de Dios, el Espíritu Santo. Pero una persona que comienza a mezclar lo material,
el deseo de la carne, hace que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Y entonces ya no leemos la palabra de Dios. Ya la hemos leído, ya sabemos qué es lo que Dios dice. Y con eso nos defendemos. Pero no hay amor. Esa gente conocía a la Biblia. Vamos a regresar. Voy a regresar a San Juan. Okay. San Juan capítulo 5, estamos en versículo 38, ¿no? 39, escudriñas las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, so tú vas a encontrar en las Escrituras, así como estamos estudiando la Biblia en estos momentos, vamos a encontrar a Jesús. Oh, ya. Y el Espíritu Santo mismo nos va a revelar que aquí, en esta parte está hablando Jesús, en esta parte el profeta está hablando no de sí mismo, sino de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Dice 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios. So, Dios conoce nuestro corazón. Dios conocía, ¿no?, a todos aquellos que habían visto los milagros que estaba haciendo Jesús. ¿Te acuerdas cuando hicieron el primer milagro que hizo Jesús, convertir el agua en vino? Y muchos creyeron en él, pero Jesús no los recibió. Creyeron en él. Solamente creyeron en él. Hay otra parte donde Jesús hizo milagros de dar a 5,000 o 6,000 personas, darle de comer. Darle de comer. Esa gente lo seguía. Seguían a Jesús. Después de eso, lo seguían a Jesús, que Jesús tuvo que agarrar y decirle a Pedro, déjame sentarme en tu barco, y lo retiró Pedro hacia el agua, hacia el mar, y Jesús comenzó a hablar a la gente que lo seguía, la multitud de gente que estaba siguiendo a Jesús. ¿Y qué pasa? Después le pregunta, ¿a dónde te vas? Y le dice, un momento, váyanse ya. Porque lo seguían solamente por lo que habían comido. Oh, no da de comer, no da desayuno, almuerzo y comida. Vamos a seguirlo. Él es el rey de Israel. Lo querían hacer rey. Y él decía, no, yo no soy rey. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es del cielo. Ellos vieron los milagros, pero sin embargo no entendieron el milagro. No entendieron, por qué Jesús hizo ese milagro con ellos. Ellos lo que vieron solamente es que comieron y se llenaron y estaba sabroso y lo más rico que comieron, porque la Biblia dice que se saciaron. Gloria a Dios. Y le dice, ustedes me siguen solamente porque han comido, pero no están comiendo del pan espiritual que le estoy hablando a ustedes. Jesús puede hablar. Yo los conozco a ustedes, dice, que no tienen amor de Dios en ustedes. Jesús los rechaza. Jesús va a rechazar a cualquier persona que viene con el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tiene amor. Tú puedes tener el conocimiento, puedes ser un buen pastor, puedes ser un buen maestro de la palabra de Dios, un buen teólogo puede ser, pero si tú no tienes el amor al Hijo,
y honras al Hijo, no tienes vida eterna. Versículo 42, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. De nuevo, se pone con Dios, se pone igual. Y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese vas a recibir. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy día, bueno, problemas no, pero por eso mismo que rechazaron a Jesús. Uno de los grandes problemas es que ellos creen que el Mesías que viene va a guiarlos a ellos a reconstruir el templo, a reconstruir. Pero Jesús dijo, no, yo voy a destruir este templo y en 3 días los levanto. Y ellos no entendieron eso. Hoy día tú le preguntas a un judío, ¿ok? Y ellos dicen, el Mesías que viene nos va a ayudar a reconstruir el templo. Por eso mismo que Jesús dice, yo vengo y ustedes no me reciben a mí. Y la Biblia habla de mí. Pero sin embargo, ustedes no me reciben. Pero uno viene en su propio nombre, dice, y yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese vas a recibir. Y ese es el anticristo. Es el anticristo que va a guiarlos a ellos a construir el templo. A él lo van a recibir y están esperando. Están esperando en este momento a que el anticristo venga, ¿no? El Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías, pero este Mesías es el anticristo. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de uno de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Es algo muy interesante. Aquí lo que está hablando es que ellos siempre han tratado de recibir la gloria del hombre, pero no de Dios. Que el hombre lo reconozca que son hombres de Dios. Pero aquí estaban perdiendo su fama con Jesús también. Porque la multitud de gente lo seguía a él. Ya no lo seguían a los judíos, a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, a los saduceos. Ya no lo seguían a ellos. Ellos ya perdieron esa fama. Acá el famoso era Jesús. Entonces, por eso mismo que ellos querían matarlo a él. Querían matarlo. ¿No? Porque ellos, en su corazón, lo que ellos querían era que la gente lo halagaran. Es cuando alguien muy famoso, religioso, te extiende la mano y te dice, acá tiene una sortijota de oro y una cruz ahí y quieren que la beses. O hay otros que se ponen los nombres. Por ejemplo, hoy día yo veo el reverendo. ¿Tú sabes quién es el reverendo? El único reverendo es Jesús. No hay reverendos, pero no, eso agarran títulos y se ponen títulos de reverendo. Oh, wow, man, el doctor fulano de tal, Pero ¿sabe qué? El apóstol. O el apóstol. Hoy hay tantos apóstoles que te voy a decir, yo digo, el que quiere ser mayor en el cielo, que sirva aquí en la tierra, que se humille. Oh, no, yo soy el apóstol. Oh, él es el apóstol. Oh, no lo toques. Oh, no hable mal de él. Oh, no digas nada de eso. Oh, un momentito. Por su fruto los vas a ver. Yo no necesito, si yo sigo a Jesús, ¿sabes por qué lo sigo? Porque es humilde y me enseña el camino al Padre.
Él es la verdad. Él es la vida. Él es la luz de la humanidad. Él es el camino. No hay otro. Él es la puerta. Él es la puerta para entrar al redil. Él es la puerta. Él es el agua que me quita la sed espiritual. Él es. Él es el yo soy, el que soy. Él es mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Él no acusa. El acusador es Satanás. ¿Ok? Pero acá le está diciendo bíblicamente, como ellos ponen su, ¿cómo se llama? Su confianza en los mandamientos de Dios. Hay algo muy interesante, porque mira, no pensé que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Y quién es el que? Moisés. Los mandamientos, los preceptos de Dios los acusa a ellos. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Ellos tenían su esperanza, yo tengo el Torah, yo tengo el Antiguo Testamento, yo vengo de Moisés, mi padre es Abraham. Se sabían la palabra de Dios, caramba, para defenderse, pero amor por Dios y por el prójimo no lo tenía. Y no tenían el amor por el Hijo. Y la palabra de Dios hablaba del Hijo mismo. Y sin embargo, dice, yo no los acuso. Moisés mismo, los mandamientos de Dios. Los mandamientos están ahí, ¿sabes para qué, Elías? Los mandamientos están ahí para enseñarme qué clase de persona soy yo. ¿A dónde he fallado con Dios? Nadie puede vivir por los mandamientos. Muchas personas venían a donde Jesús les decía, ¿qué podemos hacer para entrar en el reino de Dios? Nicodemo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo? Nicodemo, tú eres un maestro de la palabra, tú enseñas la salvación y tú no sabes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, los mandamientos dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero sin embargo, eso no nos salva. Ayúdanos, Señor Jesús. Les decían, ayúdanos. Hay algo que tiene que ver. Yo he estado cumpliendo los mandamientos, pero eso no me salva. Siempre caigo. Rompo uno de los mandamientos y caigo. Hay 10 mandamientos, ok. Estoy subiendo la escalera para llegar al primer mandamiento, que es amar a Dios. y llegan primero, ¿qué es lo que pasa? Que pongo mis 2, 3 escalones y rompo un mandamiento de ellos y me vuelvo a caer, no puedo llegar arriba. Hay algo que tú tienes, que puedes tú darnos, ayudarnos. Hay algo que me puede ayudar a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Y la única manera que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es cuando recibimos a Jesús y le pedimos a Él que nos bautice con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la señal del creyente. Nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar a qué? Que cuando nosotros caemos, confesar nuestros pecados y seguir adelante. Seguir adelante, buscar las cosas de Dios. El Espíritu Santo, necesito, pues yo no puedo parar de fumar, no puedo. Hay ciertas convicciones que no todos tienen,
Pero si tú tienes esa clase de convicción y que estás fumando y no puedes de parar de fumar, pídele al Espíritu Santo, pídele al Señor, tienes una relación, pídele y vas a ver que menos pensado, ¡pum!, te lo quita, te libra, porque le estás pidiendo, estás poniendo tu confianza en Él, no en lo que tú vas a hacer, porque no puedes hacerlo. Y entonces Jesús nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos. El trabajo del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, no es solamente un poder, sino Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos, y mandaré a otro, igual que yo, dice, a otro, igual que yo, el Espíritu de verdad. ¿Qué es el Espíritu de verdad? Los va a guiar a ustedes, los va a consolar a ustedes, les va a enseñar a ustedes, va a hacerles recordar a ustedes. No, entonces es una persona, no solamente es una fuerza como los testigos de Jehová que dicen que es la fuerza de Dios nada más. No, es la tercera persona. Habla, enseña, escucha, te revela. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros cuando recibimos a su Hijo, cuando glorificamos y honramos al Hijo de Dios, al Espíritu Santo mismo. ¿Y qué cosa le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ahora es cuando Dios busca verdaderamente a los oradores, a los que le alaban, que lo alaben en el Espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu. O sea, es una persona. Sí. Pero ellos, ¿quién los acusa? En los mandamientos. Oh, que tengo que hacerme la circuncisión para poder, estar bajo todas las reglas que nos enseña la Biblia. No. La circuncisión es para los judíos, aquellos que han sido nacidos bajo el pueblo de hebreo. Porque ya vienes uno a ser circuncidado de corazón, no de membrana. No hay nada que tú puedas añadir a la salvación de Dios. No es por cumplir los mandamientos, porque vas a caer. El que nos salva es Jesús. Porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. Moisés mismo escribió de él. No. Y el problema más grande es que ellos no ven lo espiritual, sino ven lo carnal. Por eso mismo que rechazaron a Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? O sea, la palabra de Dios es muy viva y eficaz. Y en estos momentos el Señor mismo nos ha estado iluminando y enseñando que tenemos que poner nuestra confianza en Él, en el Hijo. Él es el Salvador del mundo. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos va a resucitar. Él es el que nos va a juzgar. Porque el Padre no juzga. ¿Quién juzga? Los mandamientos. Si tú rompes los mandamientos de Dios, has pecado. Solamente romper una, ya pecaste. Pero el único que nos puede salvar es Jesús. Y el único que puede ayudarte es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te bautiza con el Espíritu Santo? Es el Hijo de Dios. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Salvador. Y diste tu vida en la cruz por nuestros pecados y derramaste tu preciosa sangre en el Calvario
para redimirnos, para justificarnos delante de tu Padre. Y tú eres el que intercedes por nosotros. Ayúdanos, Señor, especialmente en esta coronavirus. La reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, en tu santo nombre, Yeshua HaMashiach. Que se vaya, protégenos de la coronavirus. Y Señor, sigue bautizando a tu iglesia, a tus hijos, hijas, con tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en tus caminos. Revelanos tu palabra. Y ayúdanos a tener amor por ti, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por nuestros hermanos, por nuestros vecinos prójimos. Compartiendo tu palabra y orando por ellos. Gracias, Padre Santo, por tu salvación. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor muestre su rostro sobre ti, que el Señor te conceda su paz. Comparte este mensaje para que otras personas también alaben y glorifiquen el nombre del Señor Jesús. Amén.